porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por esta razón nos convocamos todos los días necesitados y esperanzados de ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy cerramos la lectura y reflexión del libro de Jonás. Nos vamos a detener en el capítulo 4. Antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos que nos bendigas al leer, reflexionar sobre tu palabra. Lo pedimos necesitados y agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 4 cierra el libro de Jonás. El mensaje central del libro es que Dios busca advertir para salvar y no destruir. En este último capítulo, el que hace las preguntas no es el capitán del barco. Dios hace las preguntas a Jonás. Vamos ahora entonces a comenzar nuestra lectura. Dice el primer versículo que se disgustó mucho Jonás y que se enfureció. Así que oró, Señor, de esta manera. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Resulta que Dios había enviado a Jonás para advertir, para salvar. Y Dios cumple su propósito y Jonás, el instrumento, como que queda un poco molesto porque Dios no destruyó. Pero Dios no quería destruir, Dios quería advertir para salvar. Así que Jonás le hace saber su molestia a Dios. Yo sabía que tú eres bondadoso, que al final no cumples, por eso yo no quería ir, porque iba a predicar una destrucción que al final no llegaría. ¿Cómo queda mi persona? Qué razonamiento errado, ¿no? Jonás continúa, versículo 3. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Hasta qué extremo había llegado Jonás de pensar que era mejor morir antes que seguir viviendo y enfrentando la vergüenza de que aquella ciudad no había sido destruida? Versículo 4 aparecen las preguntas del Señor. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Versículo 5, Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada, se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra, y Jonás se alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Versículo 8. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador, y además el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morir se exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Versículo 9. Entonces Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, dijo Jonás. Me muero de rabia. El Señor le dijo: ¿tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció? Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme también? Vamos, Jonás, responde. Y el libro termina así, con un Dios que pregunta y con un Jonás que no registra su respuesta. Dios desea salvar a todos. Jonás solo estaba interesado en que se salven algunos y sobre todo que su figura
quede privilegiada. Dios tiene una mirada universal del asunto. Ve el hoy y ve más allá de hoy. Ve a la persona y ve la totalidad de las personas. Jonás solo estaba teniendo una mirada particular del asunto y por lo tanto era una mirada muy limitada y muy egoísta. Nosotros somos Jonás. Nosotros también somos llamados por Dios para cumplir una misión. A nosotros también se nos encomienda que compartamos la fe y la esperanza de manera tal que otras personas puedan ser bendecidos así como nosotros somos bendecidos. A nosotros también se nos encomienda compartir la fe y compartir mensajes de advertencia y de amonestación que libren a las personas de sus pecados y de las consecuencias de los mismos. La pregunta es, ¿aceptamos la misión que Dios nos ha concedido de primera? ¿O necesitamos una experiencia extremadamente fuerte como la que tuvo que pasar Jonás? ¿Necesitamos una tormenta grande, un pez, llegar hasta la profundidad de nuestra miseria, de nuestra debilidad, de nuestra crisis, para reaccionar después de la desgracia, después de la crisis, que valía la pena aceptar la misión que Dios había encomendado en nuestra vida? Todos nosotros, todos los días, somos privilegiados y responsables de vivir el cometido sagrado, de incorporarlo a nuestra vida y de compartirlo con tal fidelidad que ese motivo, que esa tarea, esa acción, produzca reacciones. Algunos van a reaccionar molestos, otros agradecidos. Algunos van a aceptar el plan de Dios, otros van a rechazarlo. Algunos van a fortalecerse por ese mensaje de fe y de esperanza y otros debilitarán aún más su vida. Sin embargo, más allá de los resultados, nuestra tarea es cumplir un propósito con la vida. Estamos en esta tierra de paso. La única razón de nuestra existencia es prepararnos y ayudar a otros a prepararse para compartir la eternidad con Dios. No es la destrucción lo que Dios quiere, es la salvación. Aún sus mensajes de advertencia y de juicio procuran producir en el corazón de las personas una reacción de salvación y de eternidad. Dios está contando con cada uno de nosotros para cumplir su misión, para que la miseria y la maldad termine, para que el pecado nunca más, para que todo vuelva al plano original de Dios, bueno, perfecto, para siempre. ¿Será que Dios puede contar contigo? ¿Será que Dios puede contar con todos nosotros? La invitación es de Dios y la respuesta es de cada uno. Quiera Dios y querramos nosotros ser la sociedad, Dios y nosotros, que se transforme en una bendición para cada uno y para todos los demás. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración.
Señor, te damos gracias por las enseñanzas de este capítulo y de este libro y de la experiencia de Jonás. Te damos gracias porque percibimos tu amor, percibimos tu interés de salvar a todos. Y te damos gracias porque nos incluyes en este operativo rescate para que todas las personas tengan la oportunidad de escuchar y de aceptar o rechazar tu ofrecimiento de salvación. Te pedimos que nos bendigas y nos ayudes para que seamos recursos de bendición. Bendice a nuestros amigos, bendice a nuestros hermanos y que todos podamos aceptar el ofrecimiento de tu gracia. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Nos reencontramos mañana para seguir analizando cada día un capítulo de la Biblia. Mañana comenzamos con el libro de Miqueas. Que Dios sea con cada uno de ustedes.